Saludos cordiales a todos los amigos y amantes de los cuerpos suculentos y las espinas. Soy Quique Ciro, la voz aguardentosa de Cactus Skin, y el día de hoy abordaremos un tema bastante interesante y relacionado con estas plantas. Vamos a hablar sobre la germinación de semillas de cactáceas utilizando materiales fáciles de conseguir, económicos, algunos reciclados o reutilizados, como en este caso estamos dándole un segundo uso a las bolsas de humus de lombriz. Y la ventaja de estas técnicas es que podemos utilizar cualquier espacio, no importando si no tenemos un invernadero, ya que podemos utilizar desde macetas convencionales hasta reutilizando algunos contenedores de comida, los cuales deben ser oscuros y que filtren la luz para que reduzcamos la presencia de algas. Aquí, por ejemplo, observamos un costal utilizado como filtro, ya que toda la mañana están recibiendo luz, y tenemos una barda al fondo que nos filtra la luz en cierta hora de la tarde. Pero bueno, la ventaja precisamente de utilizar estos materiales es que, además de darle un segundo uso, se prestan bastante bien porque conservan humedad y generan una buena ventilación. El resultado con el tiempo es que ya son plantas mucho más adaptadas, ya que todo el tiempo han tenido presencia solar, y para ello vamos a mostrar diferentes formas en que las utilizamos. Tenemos aquí tres opciones con bolsas acomodadas de diferente forma, y vamos a explicar cada una de ellas para exponer el porqué y cómo es que acomodamos cada una de ellas. En este caso tenemos una maceta de barro, ya que el barro nos permite conservar el calor y humedad para que puedan germinar muy bien las semillas. Aquí podemos observar diferentes especies, algunas recién germinando, algunas ya más avanzadas, algunas semillas incluso por ahí se llegan a observar que aún no germinan, pero van poco a poco. A pesar de estar a la intemperie y presentar incluso algunas algo de estrés, siguen germinando. Y al fondo podemos observar el trabajo o el movimiento precisamente de esos insectos de semilleros, que muchos les temen, pero realmente son un beneficio, ya que siguen degradando la materia que aún no se ha descompuesto. Y por ejemplo, las cáscaras de las semillas o las semillas que no germinaron, que no son viables, ellas las descomponen. Entonces no hay que temerles a ellos, son muy buenos para seguir trabajando la transformación de la materia. Ahora vemos un ejemplo de una bolsa acomodada de una manera diferente, con orificios como ventilación y para permitir reducir el exceso de humedad. Los orificios es importante que se realicen tanto en la parte de atrás como enfrente. Deben de hacerse de varios orificios para ayudar a la ventilación. Aquí estamos utilizando también una maceta de barro, pero ya con plántulas más grandes. Por eso es que estábamos manejando una altura mayor. Es el mismo tipo de maceta. Aquí ya hemos reacomodado las plántulas para permitirles tener un espacio entre cada una de ellas para que puedan desarrollar muy bien. Aquí si observamos, las plántulas ya no presentan ese estrés o ese color de estrés, ya son plantas mucho más adaptadas. Ya vienen en un semillero recién acomodado con
una cobertura mineral para reducir también las afecciones de hongos que llegan a generarse en la base del cactus por el contacto directo del sustrato. Hemos utilizado una mezcla mineral para utilizarlo como cobertura. Vamos a destapar esta cobertura porque quiero que observen el sustrato. Este es un semillero que recién acomodamos. Observen, el sustrato está completamente seco. Después de que hacemos el repique o el reacomodo de nuestras plantas, en este caso hemos incluido ya un sustrato de crecimiento. Hemos dejado la humedad que tenía en el sustrato sin regar por lo menos 15 días después de que se hizo el trasplante, esto con la finalidad de que se adapten mucho mejor las plantas. Es importante que se seque muy bien el sustrato antes de volver a regar, y sobre todo en estos casos en los que estamos haciendo el repique o el reacomodo. En este caso hicimos un trasplante ya con un nuevo sustrato, un sustrato de crecimiento, y no lo hemos regado con la finalidad de que las plantas se adapten al sustrato. Es llevarlas a un extremo, a un estrés que les ayuda a la adaptación. Pues ya plantas un poquito más grandes a diferencia del semillero anterior, pero bueno, aquí vamos a observar otro ejemplo, igual con una bolsa reciclada de humus con sus respectivos orificios, una maceta de barro redonda en este caso. La forma de la maceta a veces puede afectarnos, sin embargo tratamos de mantener el ras el sustrato para que no nos genere sombras. Es importante también dejar un espacio en la periferia de la maceta, porque en algunas ocasiones se llega a hundir esta parte cuando se seca el sustrato. Entonces, para que no se desacomoden nuestras plántulas, hay que dejar siempre un espacio en las orillas. Y bueno, el tamaño de la maceta o la forma no importan. Aquí, por ejemplo, podemos ver que no atora la bolsa por la forma y tamaño de la maceta. Sin embargo, si nosotros en la parte de abajo cubrimos la base con el mismo plástico, eso nos va a ayudar que con el peso ya no se mueva con el aire. Si hay un viento fuerte, por más que se mueva, por más que se jale, no va a soltarse la bolsa. Ahora vamos a pasar a otro ejemplo donde estamos utilizando ya una maceta convencional, una maceta de plástico flexible, y le hemos colocado en la parte de arriba un contenedor plástico reutilizado, de estos que se utilizan para alimentos. Lo que hemos hecho es hacerle diferentes orificios de ventilación para reducir humedad y permitir una buena oxigenación. La oxigenación es súper importante para que puedan desarrollar mucho más rápido las plántulas. En este caso, observan, estamos utilizando un pedazo de bolsa de humus de lombriz con la finalidad de filtrar un poco la luz. Está un poco alto con la finalidad de que cuando lo coloquemos directamente a la intemperie, directamente al sol, no tenga esos problemas. Eso permite filtrar la luz y permite una adaptación de las plántulas a la intemperie, porque estos semilleros se van directamente al sol. Es otra técnica que sirve para poder adaptar las plántulas. Ahora vamos a pasar a otro ejemplo también bastante bueno, que en este caso, como ya lo habíamos comentado, estamos reutilizando un costal de rafia que igual forma en la parte de abajo se junta con la finalidad de que no se mueva con el viento. Vamos a sacarlo para que podamos observar, porque este es un ejemplo muy particular. Quiero que observen, en este caso estamos utilizando una maceta mucho más ancha,
mucho más grandes, un tamaño de maceta de 8 pulgadas, es igual de barro para conservar humedad y calor. Aquí quiero que observen la distribución de las plántulas. Al centro tenemos plántulas mucho más pequeñas, eso porque en el centro del sustrato o de la maceta se va a concentrar mucho más la humedad que en las orillas. Las plántulas del centro requieren mayor presencia de humedad, a diferencia de las que están en las orillas. Otra cosa importante es que debemos de utilizar un tamaño de maceta que nos permita que pueda desarrollar muy bien la raíz. En este caso estamos trabajando con Atrofitonasterias, que tienen un desarrollo radicular bastante bueno, y siempre hay que considerar la altura de la maceta para que desarrollen muy bien. Bien, este es un ejemplo bastante particular porque tenemos variación de tamaños dentro de una misma maceta. Ya son plantas que se están reacomodando, reubicando, siempre dejando el espacio que les comentaba a la orilla de la maceta y tratando de que no se generen sombras por la misma maceta, siempre mantenerlos al ras de preferencia. Aquí ya los tenemos en sus lugares ubicados, recibiendo luz desde la parte del frente prácticamente todo el día. A lo mejor la pared del fondo, como les comentaba, genera ciertas sombras, sin embargo todo el tiempo están recibiendo luz. En este caso quiero que observen bien, porque aquí estamos utilizando igual una maceta de barro, pero el costal o lo que viene siendo la bolsa debe de tener una altura suficiente para que pueda haber una buena oxigenación y no se quemen porque la bolsa o el costal se calientan. Entonces algo que yo les recomiendo es que la altura de la maceta se duplique. En este caso vamos a medirlo pues, con los dedos. Vamos a hacer una medición porque más o menos para que se dé una idea de la altura que debe de tener su bolsa o lo que es el costal. En este caso es el del doble como mínimo, y siempre hay que ajustarlas en la parte de abajo para evitar que el viento no me mueve. Hay que recordar que van a estar en la intemperie, hay que fijarlas muy bien. Por más viento que haya, pues no los va a mover. Ahora ya nada más para finalizar este video, quiero mostrarles cómo reutilizo yo también las cajas de este tipo, porque el hecho de que tengan orificios nos permite filtrar la luz. Estas plantas están normalmente en la mañana directamente al sol, y ya cuando el sol ya está a pleno los encimamos con la finalidad de filtrar la luz. Algunas plantas ya adaptadas completamente. Aquí vemos el resultado de 2 años y medio de trabajo. Una planta que ya presenta incluso nuevos brotes. Son plantas de semilla. Bueno, en este caso estamos hablando de un Myrtillocactus, que ya es el resultado final de nuestra germinación después de 2 años y medio. Bueno, eso es todo por mi parte. Yo soy Quique Ciro. Me despido de ustedes. Cualquier duda, pregunta o aclaración, ya saben que pueden comentarlo, pueden preguntarme. Nos estamos viendo. Yo me despido. Soy Quique Ciro, la voz aguardentosa de Cactus Skin. Bye bye.